hermanos, para honra y gloria a nuestro Señor Jesús, hermanos. Ahí en Salmos 23:1, dice así, para honra y gloria a nuestro Señor Jesús. Dice, el Señor es mi pastor, nada me faltará. Dice, en lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia, por amor de su nombre, hermano. El que me está diciendo aquí, dice, el Señor es mi pastor, hermano. Hermanos, ¿por qué? Porque el Señor es nuestro pastor y de nada nos va a faltar. Hermanos, si hay hermanos, lo que Dios quiere ser nuestro pastor. Pero hermanos, para que Dios sea nuestro pastor, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros somos sus ovejas, hermanos. Vamos allá, mi hermano Juan, para honrar a nuestro Señor Jesús. Y bien, hermano Juan, capítulo 10, hermanos. Porque, hermano, dice ahí, el Señor es mi pastor, nada me faltará, hermano. Nada, hermano, si Dios es nuestro pastor, nada nos va a faltar, hermano. No nos puede faltar nada, hermano. ¿Por qué? Porque Él es nuestro pastor. Pero nosotros también tenemos que ser sus ovejas, hermanos. Dice ahí en hermano Juan 10:1. Dice así, para honra y gloria a nuestro Señor Jesús. Dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, hermanos. Vamos ahí en hermano Juan 10, hermanos, 1 en adelante. Hermanos, pero ¿qué dice aquí, hermanos? Dice ahí en el, gloria a Jesús, en el 2, dice, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen, porque conocen su voz, hermanos. Pero también tenemos que conocer lo que Dios quiere, es que conozcamos su voz, hermanos. Que, hermanos, que alcanzamos a distinguir, hermanos, la voz de Dios, hermanos. Que yo pueda alcanzar a distinguir la voz de Dios y la voz del enemigo. La voz, hermanos, de Dios, la voz de fe y la voz de duda, hermanos. La voz, hermanos, de confianza y la voz del, pues sí, de temor, hermanos. Que alcanzamos a distinguir entre el uno y el otro, hermano. ¿Por qué? Porque si no alcanzamos a distinguir, hermano, le vamos a poner atención a la voz del enemigo, hermano. Le vamos a poner atención a la voz de la duda, a la voz de la incredulidad, a la voz de, hermanos, de la debilidad, hermanos, a la voz de la flaqueza. Le vamos a poner atención, hermano. ¿Y qué quiere Dios? Hermanos, que le pongamos atención, pero a su voz, hermanos. Que yo pueda conocer la voz de Dios, hermano. Que yo pueda conocer la voz de Dios y pueda discernir entre lo bueno y lo malo, hermano. Pueda decir, no, Dios no quiere que esté dudando de esto. Dios no quiere que esté, hermanos, aquí en debilidad, hermanos. Y que alcancemos a discernir entre lo bueno y lo malo, hermanos. Entre la voz de Dios y la voz que no es de Dios, hermanos. Porque dice, hermanos, ¿por qué? Porque sigue diciéndonos, es muy importante conocer la voz de Dios. Porque dice, en el 5 dice, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron lo que era, dice que era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, que por mí entrare, será salvo, y entrará y saldrá, y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida, y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, hermanos. Esta es la diferencia, hermanos. ¿Por qué? Hermanos, porque si no alcanzamos a conocer la voz de Dios, hermanos, le vamos a poner atención a la voz del enemigo, hermanos. Le vamos a poner atención a la voz del ladrón. ¿Y qué dice? Que el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Nomás, hermanos, va a venir para robarnos la bendición, para robarnos lo que Dios ya nos ha dado. Hermanos, dice, para matar y para destruirnos, hermanos. Hermanos, Él va a venir, nos va a robar la fe. Hermanos, Él va a venir, nos va a robar el gozo, la felicidad. Para eso viene el enemigo. Y si uno le pone atención a esa voz, pues lo va a hacer, hermanos. ¿Por qué? Porque le ponemos atención a esa voz, hermanos. Por eso quiere Dios que alcanzamos que tenemos que conocer su voz. Yo tengo que conocer la voz de Dios todos los días, hermanos.
Usted tiene que conocer la voz todos los días en su vida también, hermanos. ¿Por qué? Porque si no conocemos la voz de Dios, le vamos a poner atención a la voz del enemigo, a la voz de la duda, a la voz, hermanos, de la incredulidad, a la voz de la tristeza, a la voz, hermanos, de la aflicción. Y pues, hermanos, tenemos que salir de ahí, hermanos. Hermanos, tenemos que salir de eso, hermanos. Por eso dice aquí, dice, todos los que ahí en el 10:8, dice, todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Hay que, hermanos, sí, pero tenemos que ser ovejas, ¿para qué? Para no oír esa voz, hermano. Tenemos que, hermanos, ser ovejas de Dios, ¿para qué? Para no oír esa voz, hermano. No oír la voz de la tristeza, no oír la voz, hermanos, de la soledad, no oír la voz de la duda, hermanos, sino que hay que oír la voz, hermanos, de la paz, hermanos. De paz, porque bienaventurados los que traen buenas nuevas de paz, hermano. ¿Por qué? Porque la voz de Dios es buenas nuevas, hermanos. Son buenas nuevas, hermanos. No son, hermanos, la voz de Dios no son malas noticias, hermanos. No son malas noticias. Y hay que no confundirlos, hermanos. Hay que no confundir las cosas, hermanos. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, en nuestra carne, en nuestra carne, en nuestra debilidad, queremos confundir las cosas. Hay que no confundirlas, hermanos. ¿Por qué? Porque la voz de Dios es pura, es santa. Son buenas nuevas de salvación, hermano. Son buenas nuevas de salvación la voz de Dios, hermano. Y la voz, hermanos, del enemigo no, hermanos. La voz del enemigo es tristeza, es dolor, es aflicción. Esa es la voz del enemigo. Hermanos, y si queremos seguirlo, pues lo vamos a seguir, hermanos. Pero si no, hermanos, Dios nos ha dado el poder para ponerle un alto, hermanos. Dios nos ha dado el poder, ¿para qué? Dice, para huir de ello, hermanos. Dice ahí, resistir al diablo y huirá de vosotros. Vamos a ir en hermano Santiago, ahí lo dice, hermano. Santo es Jesús. En hermano Santiago. Gloria a tu santo nombre, Señor. Santo es Jesús. Allí en hermano Santiago, capítulo 4. Gloria a Jesús. Si es aquí en hermano Santiago, capítulo 4, versículo 5 en adelante, hermano. Aquí en hermano Santiago, capítulo 4, versículo 5. Dice, ¿o pensáis que la escritura dice en vano? El espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. Dice, pero Él da mayor gracia. Por esto dice, yo resisto a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros, hermanos. Luego, pues dice que hay que acercarnos a Dios, hay que limpiar las manos. Hay que hacer todo esto, pero ¿qué dice? Pero lo principio, lo primordial, es pues sí, dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros, hermanos. Hermanos, es resistir al diablo, hermanos. Es someternos a Dios y resistir al diablo. ¿Para qué? Para que huya de nosotros, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, creamos que el enemigo viene, hermanos. Y si no ponemos atención, si nos haya desprevenidos, viene la duda. Hermanos, y ahí hace cabida, hermanos. Viene, hermanos, la aflicción, la tristeza, hermanos, o la soledad, lo que sea, y ahí hace cabida en nuestro corazón, hermanos, y le damos lugar, hermanos. Porque dice aquí, hay que someternos a Dios, hay que resistir al diablo, y va a huir de nosotros, hermanos. Por eso dice, vamos otra vez ahí en hermano Juan, donde estábamos, hermanos. Santo es Jesús. Pues, hermanos, pero para esto, hermanos, tenemos que, hermanos, saber discernir, hermanos. Conocer la voz de Cristo, hermanos. Conocer la voz de Dios, hermanos. Dice ahí en hermano Juan, capítulo 10, versículo 4, hermanos, en adelante. Dice así. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Dice, mas al extraño no seguirán, sino oirán de él, porque no conocen la voz de los extraños, hermanos. Por eso cuando venga la duda, cuando venga la incredulidad, hermanos, hay que, hermanos, echarla para afuera, hermanos. No le ponga atención, porque esa no es la voz de Dios, hermanos. Créanmelo, no es la voz de Dios. Hermanos, no es la voz de Dios. ¿Por qué? Porque dice que el ladrón, vamos al 10:10, dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, hermanos. Dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas, hermano. Porque el enemigo nomás viene para destruirnos, pero Dios, hermano, si Él va a hacer algo, si Él viene, es para, hermanos, es para edificación. Si Él viene, hermanos, es para crecimiento. Si Él viene, es, hermanos,
pues sí, madurar, crecer en el Señor, hermanos. Si Él viene, hermanos. Hermanos, por eso dice aquí, el ladrón no viene sino para hurtar, que es robar, matar y destruir. Y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, hermanos. Es para darnos gozo, es para darnos vida, hermanos. Cuando Dios es vida, hermanos. Hay que no confundir las cosas, hermanos. Dios es vida, el enemigo es muerte, hermanos. Hermanos, y hermanos, y cuando viene la vida, viene Dios, hermanos. Y cuando viene la muerte, no viene de parte de Dios. Vamos allá en hermanos Santiago, para honra y gloria a nuestro Señor Jesús. Santo es Señor Jesús. Allá en hermanos Santiago, gloria a Señor Jesús. En el 1, hermanos Santiago 1:12 en adelante. Dice así, para honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Allá en hermanos Santiago 1:12. Dice así: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Dice, entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte, hermanos. Y le dice, amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas, hermanos. Pero ¿qué dice? Que cuando uno es tentado, hermanos, dice, no diga que es tentado de parte de Dios. No, ¿por qué? Porque Dios no puede ser tentado, ni Él tienta a nadie, hermanos. Dios, hermanos, es santo, Dios es puro, Dios es limpio. Él no, hermanos, Él no nos trae el mal, hermanos, sino que nosotros mismos nos acarreamos lo malo, hermanos. Nosotros mismos, dice ahí, sino que cada uno es tentado, ahí en el 1:14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte, hermanos. Dios, hermanos, no nos trae mal, hermanos. Dios no nos puede dar mal, hermanos. ¿Por qué? Porque Él es bueno, y porque para siempre es su misericordia, hermanos. Y Él es el mismo de ayer, hoy, y por la eternidad, hermanos. Dios, hermanos, dice que Él no puede negarse a sí mismo, hermanos. Lo que Él es, hermanos. Y Dios, hermanos, no nos puede pagar mal. ¿Por qué? Porque Él no es así. Y no nos puede pagar mal, hermanos. El enemigo sí nos paga mal, hermanos. Esta vida, este mundo sí nos paga mal, hermanos. Pero Dios no le puede pagar mal, hermanos. Por eso dije que cuando uno es tentado, cuando le va mal, hay que no decir que nos va mal de parte de Dios. ¿Por qué? Porque no nos va mal de parte de Dios. Sino que uno mismo, hermanos, nosotros mismos somos los que nos desviamos de Dios. Y después cometemos errores que nos acarreamos el mal, hermanos. Aunque pues gracias a Dios que si nos arrepentimos, pues Dios nos perdona y Dios nos ayuda si le clamamos a Él. Pero hermanos, pero lo que Dios nos quiere enseñar esta tarde, que Él no nos trae ese mal, hermano. Que nosotros mismos, por eso Dios quiere que vengamos a Él, que enderecemos nuestros pasos. ¿Para qué? Para que que vivamos, hermanos. Aún en la ley, ¿qué dice? Haz estas cosas y vivirás por ellas, hermanos. Aún en el pueblo de Israel, la ley, si hacían conforme a la ley, iban a vivir, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios les prometió que iban a vivir, hermanos. Lo que pasó es que pues no cumplieron la ley, hermanos. Pero ahora el Señor, dice ahí en el 18, el 1:18, ahora dice, Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Pero ahora ya el Señor nos ha hecho nacer para Él, hermanos. Ya nos ha hecho nacer, hermanos, por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que seamos primicias de sus criaturas. Hermanos, para que seamos, hermanos, pues sí, pues algo de agradarle a Dios, hermanos. Hermanos, pero, hermanos, ¿qué quiere Dios? Hermanos, que seamos ovejas suyas, hermanos. Que seamos sus ovejas, que seamos primicias de sus criaturas, quiere Él, hermanos. Que seamos, hermanos, algo que le agrada a Él, hermanos. Algo que, hermanos, algo especial, hermanos, para Él, hermanos, delante de Él, hermanos. Hermanos, pero para esto tenemos que arrepentirnos, hermanos. Para esto tenemos que venir a Él, hermanos. Tenemos que clamar a Él. Tenemos que, hermanos,
Conocer su voz, hermanos. Conocer su voz, hermanos. Porque muchas veces no conocemos su voz, hermanos, y erramos, hermanos. Muchas veces por no conocer su voz, le ponemos atención a la voz de la duda. Le ponemos atención a la voz, hermanos, de la enfermedad. Le ponemos atención a todo menos a Dios, hermanos. A cualquier persona que ahí viene, nos dice algo, y hermanos, y le creemos antes que a Dios, hermanos. Cualquier consejo que oyemos, lo recibimos antes que el consejo de Dios, hermanos. ¿Y qué quiere Dios? Que conozcamos su voz, hermanos. ¿Por qué? Porque si no conocemos su voz, hermanos, dice allí, allí en Santiago en el 1:16, dice: amados hermanos míos, no erréis, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación, hermanos. Pues no vamos a recibir lo de Dios, hermanos. Si yo no conozco la voz de Dios, no voy a recibir su bendición, hermanos. Si, hermanos, si usted no conoce la voz de Dios, hermanos, no va a recibir la bendición que el Señor le tiene para usted, hermanos. Tenemos que conocer su voz, hermanos. Hermanos, ¿por qué? Dice, porque toda buena dádiva y todo don perfecto, dice que desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza, hermanos, ni sombra de variación. Él no cambia y Él no varía, hermanos, sino que Él sigue siendo el mismo, hermanos. Él sigue, dice que Él es el mismo Dios de ayer, hoy y por la eternidad, hermanos. Hermanos, ¿qué quiere Dios? Que conozcamos esa voz, hermanos. Que ya, hermanos, hermanos, ya no le pongamos atención hermanos, a la duda. Que ya no le pongamos atención, hermanos, a la incredulidad, hermanos, sino que ya que tengamos esa confianza en Dios, hermanos. Tengamos esa confianza en el Señor, hermanos. ¿Por qué? Para recibir su bendición, hermanos. Hermanos, vamos a traer seguir, hermano Juan, para honra y gloria a nuestro Señor Jesús. Santo es Jesús. Ahí, hermano Juan, capítulo 10, hermanos. ¿Dónde estábamos, hermanos? Ahí, hermano Juan, capítulo 10, versículo 7, dice así: volvió pues Jesús a decirles: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Dice: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas, hermanos. Y el buen pastor su vida dio por nosotros, hermanos. El Señor su vida dio por nosotros. Pues tenemos que conocer su voz, hermanos. Yo tengo que conocer, para recibir la bendición de Dios, yo tengo que conocer la voz de Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque si no conozco su voz, hermanos, le voy a poner atención, hermanos, a cualquier otra cosa, hermanos, cualquier otra persona, cualquier otro consejo, hermanos, menos a Dios, hermanos. A cualquier otra voz, hermanos. ¿Y para qué vino a ser el ladrón? Y, hermanos, él vino para hurtar, que es robar, matar y destruir, hermanos. Y si le ponemos atención, hermanos, a la voz del ladrón, pues nos va a ir mal, hermanos. Si no conocemos la voz de Dios, si le ponemos atención a la voz, hermanos, del enemigo, pues nunca vamos a recibir nada, hermanos. ¿Por qué? Porque el enemigo, hermano, nos lo va a estar quitando. Dios nos quiere dar algo, y antes que lo recibamos, el enemigo nos lo va a quitar. ¿Por qué? Porque le ponemos atención al diablo antes que a Dios, hermano. Porque le ponemos atención a la duda antes, hermanos, que a Dios, hermanos. Porque le ponemos atención, hermanos, a todo, hermanos, antes que a Dios, hermanos. ¿Y qué quiere Dios? Que le pongamos atención a Él, hermanos. Que le pongamos atención a Él. Por eso dice allí en el Salmos 23, hermanos. Por eso dice allí en el Salmos 23: el Señor es mi pastor, nada me faltará, hermanos. ¿Por qué? Porque créanmelo, si Dios es nuestro pastor, nada nos va a faltar, hermanos. Si Dios es nuestro pastor, si alcanzamos a conocer la voz de Dios, si alcanzamos a discernir la voz del enemigo, hermanos, la voz, hermanos, de todo, de la duda, de la enfermedad, de la aflicción, del dolor, de todo ello, si alcanzamos a hacer la distinción entre los dos, hermanos, nada nos va a faltar. Hermanos, pero si le ponemos atención a la duda, si le ponemos atención a miles de pensamientos que corren por nuestra cabeza todos los días, pues todo nos va a faltar, hermanos.
¿Por qué? Porque, hermanos, es como si el Señor Jesús lo quiere bendecir, lo quiere ayudar, hermanos, y le ponemos atención a algo más, y nos lo quita, el diablo nos lo quita, hermanos, y así nos va a poder estar robe de las bendiciones de Dios, hermanos. Robe de la vida de Dios, hermanos. Y nosotros, pues si le seguimos poniendo atención, pues nos va a seguir robando, hermanos. Nos va a seguir, como quien dice, estafando, nos va a seguir, hermanos, nos va a seguir faltando todo, hermanos. Pero ¿qué quiere Dios? Que no nos falte nada, hermanos. No tiene que faltarnos nada, hermanos. Pero ¿qué tenemos que hacer? Poner atención, conocer la voz de Dios, hermanos. Conocer la voz de Dios y conocer la voz del enemigo, hermanos. ¿Por qué? Porque son dos voces, hermanos. Nomás son dos voces. Aunque pueden venir por miles de personas, pero nomás son dos voces, hermanos. Hermanos, ¿es la voz de Dios o la voz del diablo, hermanos? Hermanos, la voz de la duda, pues sí, de la enfermedad, de todo ello, hermanos. El enemigo, la voz pues sí, la voz de la tristeza, la voz de la alegría, hermanos. Y Dios no quiere, Dios no nos quiere, pues sí, Dios nos quiere dar lo mejor, hermanos. No más que en veces le ponemos atención a algo más, al diablo, y nos lo quita, hermanos, nos lo roba, hermanos. Es como si a alguien le quiere dar algo y alguien viene y dice, no te creas. Y le ponemos atención mejor a aquella persona que a Dios, hermanos. Hay que, hermanos, no ponerle atención al diablo, hermanos. Hay que no ponerle atención al enemigo. Hay que conocer la voz de Dios, hermanos. Porque, hermanos, dice, el Señor es mi pastor y nada me faltará, hermanos. Nada me va a faltar, hermanos. Pero ¿qué? ¿Cómo no nos va a faltar nada? Si conocemos la voz de Dios, hermanos. Vamos a hacer una oración, hermanos. Vale, gracias a nuestro Señor Jesús, hermanos.